Promete la París-Niza una barbaridad, promete de salida, ¿no? Promete por la participación, promete por la tradición, por la historia, por el recorrido. No podemos obviar que hablamos siempre de un pequeño Tour de Francia a lo largo de 8 jornadas que va desde el norte. Hoy salía la carrera en las proximidades, unos 50 kilómetros aproximadamente de París, y termina en la Costa Azul, en Niza, en un recorrido plagado de etapas con dificultades orográficas, con tensiones, con estrés, que es lo que nos ha deparado la primera etapa, porque sabíamos que iba a ser atractiva, sabíamos que iba a ser emocionante, nerviosa, pero intuíamos que lo normal es que al final pues, pudiera haber un grupo importante de corredores que se jugaran la victoria del sprint. No valen los cálculos en el ciclismo moderno, y creo que esa es la mejor noticia que nos depara la competición, ¿no? Esta edad de oro que está viviendo el ciclismo impide que el guión previamente escrito se cumpla con tanta frecuencia como era habitual en otro tiempo, ¿no? Cada día aparece una sorpresa, y hoy nos ha regalado el Jumbo-Visma un espectáculo grandioso de los que se ven de ciento en vez por el mundo del ciclismo y que no suele ocurrir con ninguna frecuencia, ¿no? Bueno, ha sido un espectáculo formidable porque al final no es habitual ver a 3 corredores del equipo llegar a juntos de la mano y permitir que ganase teóricamente aquel que más había trabajado, si me apuráis, y sobre todo aquel que menos premio, menos reconocimiento tiene. Ha ganado la primera etapa de la París-Niza Christophe Laporte, corredor francés que durante muchos años se venía desempeñando en las filas del equipo Cofidis. Muy buen clasicómano, a lo mejor no un ganador puro, pero corredor de estar ahí adelante, además dotado de una muy aceptable punta de velocidad, y que fue el estandarte, la estrella y a la vez el estilete del equipo cuando en un momento determinado rompieron la carrera en la última cota y se fueron Roglic, Van Aert y Laporte para escribir una página de esas que quedan para la historia, de pequeñas pero grandiosas anécdotas de la historia del ciclismo. Insisto, no es nada habitual, y en el recordatorio y en el imaginario colectivo queda ahí también, obviamente, aquella exhibición del Mapei en la París-Roubaix con los 3 corredores, la reciente, aunque en prueba de menor enjundia, como era el trofeo Laiguegli hace 4 días, ahí en Savona, con el trío de los hombres de UAE, ¿no?, consiguiendo las 3 primeras plazas de la carrera, pero lo de hoy han sido palabras mayores, por cómo se ha conseguido, por el escenario, por el momento, por la participación. Ha sido una etapa made in París-Niza, ¿no?, con todos los ingredientes necesarios como para que a 70 kilómetros de meta hubiera una tensión y un nerviosismo exagerado, porque se veía que el viento, que en ocasiones soplaba con fuerza de costado, de trasero, pues podía romper el grupo. Y hubo equipos que lo intentaron. Y ahí me gustaría hacer especial mención del magnífico rendimiento de Nairo Quintana. No es la primera vez que lo decimos, ¿eh? Nairo Quintana es un corredor que se desempeña muy bien en los abanicos, que tiene a un equipo a su disposición, no es el más fuerte, pero que sí se afanan en la labor, y que es valiente. Se ha pasado esos 70 kilómetros finales peleando en las primeras posiciones por no perder el sitio, por no verse cortado en un momento determinado de la carrera, y eso apunta en muy buena dirección, en el sentido de que Nairo está en la forma que ha exhibido en sus 2 victorias en la Provenza y en el Tour de los Alpes, y que viene a París-Niza con la firme intención de estar entre los mejores, también de pelear por alguna victoria parcial. Es verdad que cuando ves exhibiciones como la del Jumbo te das cuenta de la enorme diferencia que hay entre unos equipos y otros. Lo comentaba a lo largo de la retransmisión con Contador y con Chozas. Estamos asistiendo, sí, de un lado a la edad de oro del ciclismo, pero de otro a la supremacía de aquellas formaciones que cuentan con un presupuesto muy elevado y que se pueden permitir el lujo de armar plantillas tan imponentes como la que está presentando el Jumbo-Visma, o como la que ha presentado Ineos, o como la que puede presentar UAE, pero especialmente Jumbo-Visma, que además ha mostrado una condición bárbara. Jumbo-Visma tiene aquí, en la París-Niza, a Primo Roglic, a Wout van Aert como estrellas o estandartes principales, pero rodadores excesos como Teunissen o como Aman Hoydonk, o como el propio Laporte, o como Rohan Dennis, el flamante fichaje de este año. Pero es que guarda para la Tirreno Adriático a 2 corredores del nivelazo de Vingegaard o del nivelazo de Sepp Kuss, ¿no? Y también tiene aquí a Crossway, que es una palabra, un plantillón descomunal, que además
ha mostrado la fortaleza de la iniciativa y el querer ser dominadores de la carrera. Después de toda esa tensión acumulada en los últimos 60 kilómetros, llegaba un circuito muy duro y exigente, un territorio comanche rompepiernas con 2 puertos puntuables de tercera categoría, el mismo que había que pasar 2 veces, con otras 2 tachuelas que no eran puntuables, en resumidas cuentas, 30 kilómetros finales que eran kilómetros y recorrido de auténtica clásica, ¿no? Y ahí podía haber habido lo normal, todos los líderes adelante, pendientes de no verse cortados, y una selección natural por la propia orografía del terreno que provocara una escisión de los más fuertes de la carrera, pero no. Jumbo-Visma no solo quería poner a Wout van Aert al frente de ese grupo de elegidos que alejase a su vez a los velocistas cualificados como Jacobsen o como Groenewegen o como Philipsen, etcétera, la nómina importante de velocistas que lo iban a pasar mal en esos puertos, sino que además ha ido a intentar aislar a los rivales y ha hecho 10 kilómetros finales de película con Teunissen primero, con Van Hooydonck después y sobre todo con Christophe Laporte, que ha sido al final el ganador de la etapa, pero fue también quien marcó el ritmo exigente que terminó por asfixiar a corredores como Nairo, como Adam Yates, como Dani Martínez, que estaban ahí siempre en las primeras posiciones, tratando de no perder contacto. Pues el latigazo de Van Aert solo pudo ser respondido primero por Primo Roglic, que iba siempre a su rueda, luego por Stibar, el corredor del Quickstep, y por Christophe Laporte. Se descolgó Stibar y todavía aguantó Christophe Laporte en un esfuerzo supremo porque había perdido contacto a rueda del checo para enlazar unos metros más adelante con sus 2 compañeros de equipo. Y de ahí a meta ese show formidable, histórico, de 3 corredores del Jumbo llegando a la meta con una diferencia que no ha sido tan trascendente, pero que nos ha regalado, como decía, una etapa para la historia del ciclismo y que además le pone el aliciente a todo lo que nos va a dar esta París-Niza. Dejadme que recordemos primero cómo ha quedado la clasificación, cómo queda, por lo tanto, la clasificación general, porque Roglic, evidentemente, el primero de los favoritos, añade unos segundos más los 6 de bonificación en la etapa que le van a permitir alcanzar ahí ese primado. Con lo cual la clasificación general pues mantiene esas diferencias sumada a las bonificaciones. Laporte es el primer líder, lógicamente, de la París-Niza. Roglic estaría a 4 segundos, Van Aert a 6, Latour a 29 y a 32 el resto de los hombres que se emplazaron ahí en los puestos de privilegio. Es decir, a una primera etapa en la que teóricamente, al menos entre los grandes favoritos, no tenía que haber pasado nada, no tenía que haber habido diferencias. Primoz Roglic le ha metido 28 segundos, le ha sacado de rédito 28 segundos al resto de sus rivales, que puede que no sean una ventaja trascendente cuando quedan 7 etapas y muy duras, algunas de ellas por delante, incluso el miércoles un test cronometrado exigente, pero es que estamos hablando del principal favorito de la carrera. Es que Roglic, a quien se le ha negado una y otra vez la París-Niza y el Dauphiné, parece que tiene un mal fario con Francia, también aquella historia del Tour ante Pogačar, viene obsesionado por ganar la París-Niza. Y es normal que para quien es el principal favorito, porque también el recorrido se adapta perfectamente a sus cualidades, 28 segundos, no voy a decir de propina, ganados a pulso, signifiquen una ventaja todavía a mayores de cara al desenlace de la carrera. Bueno, es muy pronto, evidentemente, para sacar cualquier conclusión que no sea lo que hemos visto. El poderío insultante del equipo de Jumbo y que las piernas que tenían Van Aert y el propio Roglic no las tenían el resto de los favoritos, empezando por Nairo Quintana, siguiendo por Adam Yates, por Blasov, por Schachmann, que perdió incluso algún segundo de más, y por el resto de los hombres como Almeida, McNulty, Sum Yates, en fin, toda esa importante nómina de corredores que aspiran a estar entre los mejores de la clasificación final. Digo, no obstante, que la París-Niza es muy traicionera, que es una carrera particularmente difícil, que se corre, lo decía Contador hoy, con una tensión superior incluso a la del Tour de Francia. No sé si porque es la primera carrera del año y todos quieren buscar la primera carrera por etapas importantes del año y todos quieren buscar ese objetivo, también porque tiene el prestigio y la tradición propia de una de las grandes del calendario, pero lo cierto es que cada día va a contar. Y mañana es cierto que tenemos en Orleans una jornada teóricamente sí adaptada para los sprinters, pero incluso el martes volveremos a tener una etapa un poco parecida a la de hoy, el miércoles la crono y desde el jueves al domingo
la interminable sucesión de alta montaña que nos irá permitiendo ver a cada uno en su sitio y sobre todo las estrategias que deberían ir montando aquellos que se han visto perjudicados en la jornada de hoy y que sobre el papel, el miércoles, cuando llegue la crono, estarán todavía bastante más distanciados de un Roglic que, al igual que Van Aert, son ahora mismo por los dos primeros favoritos, porque hemos hablado mucho de Roglic dejando en un segundo plano a Van Aert, pero vista su condición, su estado de forma y la crono de 14 kilómetros del miércoles en Montluçon, tampoco sería tan descabellado pensar que Van Aert esté ahí por lo menos en la pomada por el podium. Es verdad que le puede perjudicar o penalizar la dura ascensión al Turini el sábado, pero en fin, todos son cábalas y conjeturas que demasiado pronto ir formando y presenciando, ¿no? Iremos contando la carrera día a día, apasionante comienzo y sobre todo prólogo de lo que está por venir, que a buen seguro será todavía más emocionante.